Hola a todos, bienvenidos a mi charla de sitios multidiomas con Django. Soy Adolfo Victoria, originario de Managua, Nicaragua, y espero que sea de su agrado y poder compartir con ustedes todo mi conocimiento sobre este tema. Vamos a hablar un poco de traducción del contenido y de nuestras aplicaciones en Django. Internacionalización, localización, ¿qué son esos? La internacionalización es el proceso por el cual nosotros traducimos de un idioma hacia otro nuestras aplicaciones. Por ejemplo, traducimos las cadenas de amigo, friend, from, según tipo de idioma. La localización es donde nosotros traducimos dentro de un idioma y otro, y además dentro a veces del mismo idioma, según la ubicación geográfica, distintos formatos de fecha, formatos de separación de miles, formatos de separación de decimales, entre otras cosas, además de adaptar nuestras aplicaciones hacia la cultura donde vamos a funcionar. Estos términos son abreviados de dos maneras, I18N y L10N. ¿Por qué son esos números? Esos números son la cantidad de letras que tienen dentro de la primera letra con la última. En este caso, la internacionalización en inglés tiene 18 letras en medio, la I y la N, y la localización tiene 10 letras entre la L y la N. Por eso es que ustedes van a ver mucho en todo este tipo de documentación estos términos intercambiados, y cuando yo me di cuenta de qué significaba al final I18N y L10N, me explotó la cabeza, pero pensaba que era alguna otra razón. Django es el framework con baterías incluidas. Ya trae por defecto soporte para la traducción de nuestras aplicaciones. Dentro de esto está el módulo I18N, donde están las funciones getText, getTextLazy, ngetText, ngetTextLazy, entre otras. También tenemos en nuestros settings, podemos activar estas funcionalidades usando el use L10N y el use I18N para activar estas funciones. También tenemos funcionalidad para traducir nuestras plantillas de HTML y para hacer todo el workflow de crear una cadena de traducción, traducirla, compilarla y usarla en nuestro programa. Primer paso, vamos a preparar nuestro proyecto. Primero, vamos a poner el lenguaje base de nuestro proyecto. En esto se logra con el Setting Language Code, que ahí ponemos nuestro lenguaje que va a ser el principal. En mi caso, pongo es-ni, que es español, y dentro de esto ponemos también, por defecto de bien activo, pero nos aseguramos que estemos usando i18n y ldn igual true, y en localpath agregamos un directorio en la base de proyecto donde este directorio va a guardar todas las cadenas de traducción que tengamos en nuestras plantillas y en otros archivos. En este ejemplo vamos a ver una aplicación bastante sencilla de blog en la cual hay un solo modelo que tiene tres campos: el título, el cuerpo y la fecha. Django trata de adivinar por convención varias cosas. Primero, asume que el nombre de los campos va a ser el nombre del campo que especificamos, va a ser el nombre que va a usar en las etiquetas, en la administración, en el formulario, etc. Todos los plurales, le voy a agregar una S final o voy a usar las reglas del inglés para pluralizar. Va a capitalizar las palabras, esto significa que va a poner la primera letra de cada palabra en mayúscula, y va a asumir que los guiones bajos de los campos son espacios en blanco. Para preparar nuestro modelo, como anteriormente lo habíamos visto, tenemos que primero importar la función getTextLazy como guión bajo. ¿Por qué se usa de esta manera? Es una convención que se ha llegado para que no tenemos que escribir getTextLazy por cada cadena que vamos a marcar para traducir, sino que se usa el alias del guión bajo para que sea más corto, y además que es algo que
por convención se ha usado anteriormente en otros proyectos. Primero vamos a marcar cada uno de nuestros campos con su label correcto. El primer campo de los campos de bases de datos de Django siempre es el label. Y aquí ponemos guión bajo, abre paréntesis para invocar la función getText y ponemos la cadena que queremos que traduzca por defecto. Si se fijan bien, en este campo yo he puesto title con T mayúscula, body con B mayúscula y publication date con P mayúscula porque al especificar el label lo va a tomar literalmente. No va a hacer ninguna de estas capitalización ni ninguna de estas convenciones que hemos hablado anteriormente. Entonces tenemos que iniciar bien y ponerlo con mayúscula porque así va a salir. Luego también traducimos el nombre del modelo propio usando la class meta, las opciones de class meta. Usamos el verbose name y el verbose name plural. Y así especificamos el nombre post y post con ese plural para marcarlo para traducir. La función getTextLazy lo que hace al final es marcar una cadena y decirle a nuestro proyecto que esta cadena va a ser traducida según el idioma que se requiera. Ya viéndolo en el admin, van a ver que va a salir en español ciertas cosas, pero en inglés otras cosas. Por ejemplo, ven la palabra añadir, pero no vemos ni title, ni body, ni publication date traducido. ¿Pero por qué ha pasado esto? Porque no hemos generado todavía nuestro archivo de traducción. Para esto vamos a hacer dos pasos primero. Primeramente vamos a crear directorios locales que hemos especificado en settings y dentro de nuestra aplicación vamos a crear también un directorio local. Dentro del directorio local de la aplicación se guardan las cadenas que hemos marcado dentro del espacio de la aplicación misma. Mientras que en el directorio general de nuestro proyecto se van a guardar las cadenas que no están dentro de la aplicación, pero que quizás están en las plantillas o están a un nivel afuera de toda la aplicación. Luego de esto, vamos a correr el comando make messages con la bandera "-l" para especificarle el idioma que vamos a traducir. Como nosotros queremos pasar de inglés a español, especificamos "-l es". Si quisiéramos otro idioma, pondríamos el código corto de dos letras para el idioma destino. Esto va a generar un archivo .po dentro de cada carpeta local. Dentro de cada carpeta local le va a poner el código de idioma, otra carpeta que se llama lsMessages, y dentro de esta carpeta Django.po. Estos archivos son a base de texto plano y se ven de esta manera como está aquí a la izquierda. Especifica un comentario dónde fue encontrado ese archivo, en este caso blog models.py, línea 6, 7, 8, etc. Primero es message ID, que es la cadena que está marcada dentro de ese archivo, y luego message string, que es lo que nosotros vamos a traducir. Transformemos lo que vemos a la izquierda a lo que vemos a la derecha, donde ya podemos ver que está traducido title a título, body a cuerpo, etc. Para traducir este tipo de archivos .po podemos usar otras herramientas además de nuestro editor de texto favorito. Está POEdit, está Purl, está POEditor y Transifex. POEdit es una aplicación de escritorio que está bien para uso local, pero si nosotros tenemos un proyecto muy grande donde van muchos idiomas y necesitamos un equipo de traducción, recomendaría usar Transifex o POEditor, que son aplicaciones web para de manera colaborativa editar los archivos .po. Luego los archivos .po se tienen que compilar y generan archivos .mo, que son un formato binario, que es lo que lee la utilidad de getText para mostrar nuestra aplicación. Los archivos mo se generan a partir de los PO y el servidor debe reiniciarse cada vez para ver los cambios. Si nosotros generamos archivos y no reiniciamos el servidor, no vamos a mostrar las cadenas actualizadas.
Esto es vitalmente importante en producción, especialmente. Y usamos el comando Python manage compile messages para todos los archivos .po de nuestro proyecto, convertirlos a MO. Luego de este proceso, nos va a quedar este tipo de estructura de directorio donde al lado del .po está el .mo. Y ahora, al recargar nuestro proyecto, si vemos las traducciones que hemos especificado en el archivo .po, título se convierte a título, body se convierte a cuerpo, etc. Y hasta ahí estamos muy bien. Ahora, queremos traducir nuestras plantillas. Nuestras plantillas tienen un proceso un poquito diferente. Primeramente, tenemos que importar la biblioteca de IDS8N en las plantillas y podemos usar la función translate para marcar una cadena de traducción que sería el equivalente a usar el guión bajo paréntesis para marcar una cadena de nuestros modelos. Tenemos también el block translate, que es para marcar un bloque de texto que sea más grande y que tenga quizá dentro variables, y podemos usar ese. Y también tenemos otra función como por ejemplo getCurrentLanguage, que sería obtener cuál es el lenguaje que está activo en el proyecto, y así podemos mostrar, qué sé yo, una banderita o mostrar un selector de idioma. Y por último, otra función importante ahí es language, que es una función que dentro del bloque de texto de la plantilla, este bloque acá va a estar siempre traducido al idioma que hemos especificado en el parámetro de la función. En este caso, lo que pongamos aquí en este ejemplo, en texto acá, va a ser siempre en inglés, sin importar que el usuario haya seleccionado otro idioma para el resto. En nuestro proyecto tenemos una planilla bastante sencilla, donde simplemente tenemos un bloque de título, un H1 para el título de nuestra página, y luego de esto un leer más que va hacia el absolute URL. Este archivo de plantilla lo convertiríamos a traducir con este ejemplo. Primeramente cargamos, como había mencionado antes, el ID18N. Luego de esto, cada cadena que nosotros deseemos traducir se va a convertir a translate, y la cadena que queremos marcar. Y luego de eso tendríamos que generar de vuelta los archivos .po, traducirlo, generar el BMO y revisar. Entonces, el resultado va a ser de esta manera. Aquí a la izquierda van a ver el idioma original y a la derecha el idioma traducido, donde está en español y a la izquierda en inglés. La única diferencia es que el título del sitio está en el idioma correspondiente y el link de leer más está traducido. Si vienen viendo el contenido de la entrada, que sería el título y el body, el título y el cuerpo, no está traducido todavía, y eso es algo que veremos más adelante en la charla. Block Translate también tiene otra función importante, que podemos pluralizar cadenas. ¿Qué nos referimos con pluralizar? Por ejemplo, si tenemos un conteo de posts en nuestro blog, es decir, tengo 10 entradas con S al final. Pero si yo solo tuviese una, tendría que decir 10, una entrada, sin S. Esto es lo que hace la pluralización. Podemos marcar una cadena y brindar alternativa singular y alternativa plural. Block Translate tiene esta opción en el parámetro count, donde especificamos que va a haber un conteo de un elemento para poder hacer la pluralización. En este ejemplo, yo he usado también el parámetro trim para que no agregue espacios en blanco, y el parámetro context para mandarle al traductor un contexto de lo que se está traduciendo. Esto es importante porque a veces hay palabras que pueden tener distintos significados en un contexto. Por ejemplo, el mes mayo en inglés puede significar un mes, que es May, puede ser un nombre, May, y puede ser un verbo may también. Entonces, según el contexto,
A veces cuando tenemos el punto PO y no sabemos dónde está esa cadena y qué es lo que está haciendo, es muy difícil saber cómo traducirlo. Porque si lo ponemos en inglés, ejemplo, mayo puede ser May, puede ser mayo podría ser puedo, o mayo podría ser un nombre que en este caso sería igual May, y es complicado saberlo. Para eso tenemos la opción context, donde pasamos una cadena que se va como comentario en el archivo.po. Al generar el archivo.po tenemos el primera línea, sería el message context, donde está el entry count, que es el mensaje que nosotros pusimos y especificamos en el template. Luego de eso, tendríamos el message ID, que es el singular, y el message ID en plural, que nos dice cuál es las dos cadenas. Y tenemos que traducirlo de esta manera, donde tenemos message string 0 y message string 1, donde está el singular y el plural. Y luego tenemos este ejemplo. Es lo que nos produce cuando tenemos una sola entrada y cuando tenemos dos entradas y tenemos un contexto bueno para que sea correcto y sea lo más significativo para el proyecto y el usuario. Detección de idioma mediante el middleware. Una cosa que nosotros normalmente queremos con proyectos de traducción es que detectemos automáticamente el idioma que el usuario pueda requerir. Esto se logra en Django activando el middleware de local middleware. Una cosa importante para activarlo es agregarlo justo después de session middleware y antes de common middleware, porque estos tienen dependencia entre ellos. Si lo agregamos en otro orden puede hacer que se genere algún fallo. Lo que hace este middleware es que detecta por un algoritmo bastante simple. Primero, va a revisar si la sesión tenemos activo un idioma, si tenemos la cookie del lenguaje activada en nuestro navegador. Por último, va a detectar también si hay un patrón de código de idioma en las URLs. Y por último, va a detectar con la cabecera Accept Language que los navegadores mandan según la configuración de los usuarios en su dispositivo. Para que también este middleware funcione, tenemos que especificar cuáles son nuestros idiomas que soportamos en el proyecto. Esto se logra especificándolo en el Setting Languages. Por defecto, el Setting Languages en Django trae todos los idiomas ya puestos y es una lista bastante grande. Entonces, así nosotros los delimitamos usando esta sintaxis y marcando las cadenas del nombre del idioma como para traducir, para que si nosotros lo mostramos en un selector, salgan correctamente. De esta manera podemos verlo acá. Hemos especificado el idioma inglés y el idioma español y eso es todo. Luego de eso, el local middleware se hace cargo del resto. Si él detecta las condiciones que les mencioné anteriormente, él va a activar la traducción eh, más pertinente que según lo que él detecta. Entonces, con esta prueba que estamos viendo ahorita, vemos un navegador que entró con el Accept Language N y un navegador que entró con el Accept Language S y él traduce según sea necesario. Pasamos a la segunda etapa. Ya tenemos traducido nuestro proyecto y todas nuestras cadenas se ven espectaculares. Tenemos también activado local en middleware, donde va a detectar automáticamente qué idioma el usuario requiere. Pero ahora vamos con la traducción de los contenidos y los datos. Esta parte no está soportada por defecto por el framework, porque cada uno lo puede hacer según sus capacidades. Además que los datos van a variar mucho de proyecto a proyecto. Hay bastantes paquetes disponibles para hacer esta parte, pero yo personalmente recomiendo Django Parler, que es un paquete que es bastante completo, soporte al admin y es bastante fácil de usar también. Esta parte puede ser un dolor de cabeza si nuestro proyecto ya existe y necesitamos transformarlo. Según el paquete que nosotros elijamos, el proceso de migración puede variar.
Y como son datos, vas a tener que crear migración de datos por cada tipo de modelos que vamos a hacer. Hay una charla en el Django Con US del 2018 que se llama Data Internationalization in Django, de Rafael Mitchell, y él explica, además de este proyecto que he recomendado, explica a más profundidad cómo funcionan estos proyectos y cuáles son sus beneficios y sus desventajas según sea. Django Parler lo que hace es crear una tabla intermedia donde él guarda las traducciones según el idioma. Hace una relación foreign key con nuestra tabla principal y dentro de esta tabla intermedia lo que hace es guardar una a una las traducciones que hemos puesto. Para instalarlo, vamos a hacer el proceso y agregamos Parler a Install Apps. Luego de eso, especificamos los lenguajes y los idiomas traducibles en Parler Languages. Y luego de eso, tenemos que transformar nuestro modelo. Nuestro modelo tendría que heredar primeramente de el modelo Translatable Model de Parler y los campos que son traducibles, en este caso el título y el cuerpo, van a ser declarados de esta manera como translations igual translated fields y dentro la lista de campos que nosotros queremos marcar como traducibles. Luego de eso nosotros generamos estas migraciones, eh, hacemos el proyecto y la parte del admin, para que se vea mejor, en vez de usar el Model Admin por defecto de Django, usamos Translatable Admin de Parler. Luego dentro del admin de Translatable Admin tenemos todas las mismas opciones disponibles de Model Admin, así que lo podemos usar con normalidad. Y ya en acción se ve de esta manera. Él va a agregar una tab por cada idioma que nosotros ponemos y así el título y el cuerpo va a estar traducido según la cantidad de idiomas que hay. La fecha, como un campo que no tiene idioma, va a estar igual para todos. Entonces, de esta manera podemos traducir contenido de nuestras aplicaciones y habilitarlo en el admin para que las personas que van a subir el contenido puedan poner las diferentes versiones. Otras personas lo que hacen es que en los modelos agregan un campo de idioma y meten dos filas o n cantidad de filas según el idioma para traducir contenido. Pero a mi parecer, esta es la opción más amigable al usuario y además que tiene un buen rendimiento para traducir contenido en Django. Luego, ya en la práctica, tenemos un sitio que está traducido tanto en nuestras cadenas como el contenido en el idioma que hemos definido. Y así le hemos completado como toda la parte de traducir las cadenas, contenido. Ahora, traduciendo URLs. Es algo importante cuando traducimos URLs para mejorar el SEO, también para tener un mejor contexto al usuario. Esto lo podemos lograr con el siguiente proceso. Primeramente, vamos a marcar como cadena la URL que nosotros queremos traducir. Esto lo logramos con la función getTextLazy, igual que en los modelos. Luego tenemos que en el root URL, o sea, en la url.py principal de nuestro proyecto, vamos a incluir la función i18n-patterns en vez de usar la lista simple. De esta manera, a Django le decimos que nuestras URLs van a tener un prefijo de idioma. Lo que hace i18n es agregar el prefijo de idioma en los URLs y, por ejemplo, si nuestro usuario visita el sitio y habla español, pondría es pleca admin, por ejemplo. Y si habla inglés, sería pleca en, pleca admin o el patrón que nosotros hayamos definido. Aplicamos también el proceso de generar el punto .po y generar los puntos .mo y esto nos logra traducir las URLs dentro del proyecto de manera que juegue junto con el local middleware y él se encargue de redirigirte al lugar correcto.
Si queremos ofrecer a nuestros usuarios el cambio de idioma, porque puede ser que el usuario esté usando y te detecte que está en inglés pero quiere leer en español, Django también te tiene cubierto. Puedes usar este patrón que se llama i18n y él va a incluir una serie de funciones que te ayudan a mandar a cambiar el idioma y activar otro idioma en nuestra aplicación. En nuestra plantilla vamos a incluir este bloque de texto. Aquí nos podemos ver creativos poniendo banderas, poniendo enlaces o según la manera que nosotros queramos. Pero este es el ejemplo que está directamente en la documentación de Django sin hacer ningún cambio. Lo que genera este código es un formulario pequeño donde la URL de setLanguage, que es la que viene del patrón i18n, y es la que se encarga de hacer el cambio de idioma. Al final esto se ve de esta manera. Se ve como un pequeño formulario drop-down donde nosotros podemos seleccionar el idioma que queremos poner y activar y el sitio va a cambiarse de idioma para este usuario. Y de esa manera tenemos una gran variedad de funciones. Primero, funciones para traducir cadenas, luego traducir plantillas, traducir contenido, traducir las URLs y ofrecer al usuario cambiar de idioma entre proyectos. Y con esto vamos cerrando. Django viene listo para hacer proyectos multidioma. Podemos ajustarnos según el flujo de trabajo que nosotros queramos. Podemos decir, no, no quiero traducir mis URLs, solo quiero traducir las cadenas, o no, no quiero traducir ciertas partes del sitio, lo quiero mostrar así. Eso es a su gusto. Es mucho más cómodo iniciar un proyecto que esté pensado para ser traducido que venir y agarrar un proyecto ya comenzado para traducir, porque tendríamos que ir buscando las cadenas, marcarlas como traducción y traducirlas. Además que la parte del contenido, como les explicado antes, pues va a ser un dolorcito de cabeza venir y migrar los datos a un modelo de multidioma. Y la traducción del contenido va a depender de tu caso de uso. Ahí va a depender si necesitas duplicar contenido, como les hablé, o usar una de estas aplicaciones para que se puedan introducir los datos de manera integrada. Cualquier pregunta o duda me pueden escribir, este es mi correo, me pueden seguir en Twitter está ahí, y tengo un blog un poco descuidado, pero ahí está, para que puedan contactar. Esto sería todo, espero les haya gustado y cualquier cosa me pueden escribir. Saludos.